Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa, Mi casa, Mi casa, mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Quiero compartir en esta mañana una palabra que he querido llamar ¿qué hacer mientras tanto? ¿Cómo se llama la palabra en esta mañana? ¿Qué hacer mientras tanto? Y antes de continuar, quiero explicarles un poco por qué este título. Y quiero que para entenderlo mejor, yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos están esperando algo grande? ¿Cuántos están, o mejor dicho, traiga a su memoria, traiga a su mente y a su corazón ese gran anhelo de su corazón, ese gran deseo de su corazón, eso que usted ha estado trayendo delante de Dios hace años o de pronto hace poco, que usted está pensando mucho en eso? Puede ser la casa, puede ser la universidad de su hijo, puede ser una relación sentimental, puede ser un propósito específico ministerial. Usted quiere hacer algo y ojalá hubieran esta mañana muchos sueños y muchos anhelos y deseos ministeriales, pero la idea es que usted por un momentico traiga a su memoria su gran deseo, su gran anhelo. Pero ojo, ese gran deseo y ese gran anhelo va a pensar en eso que usted anhela y sueña tanto, sobre todo en momentos de esterilidad, el momento de soledad, el momento de desierto, el momento de crisis. En esos momentos fuertes que usted ha tenido que vivir, en esos momentos usted va a pensar cuál sería su gran sueño. ¿Por qué cambiaría esa crisis? Pues si usted está viviendo una soledad, un desierto, una problemática fuerte, entonces ¿por qué cambiaría eso? ¿Sí? ¿Por qué cambiaría eso? Y luego, entonces yo les voy a regalar cuatro cosas que hay que hacer mientras viene eso grande que usted sueña, mientras viene eso grande que usted desea, mientras viene eso grande que usted anhela. Así es que le voy a regalar 1 o 2 minuticos para que usted traiga a su memoria ese sueño, ese deseo, ese anhelo de su corazón. Por un momentico vamos a hacer ese ejercicio. ¿En dónde quiere estar usted en 5 años? ¿En 10 años? ¿Qué quiere usted lograr en las próximas semanas, en los próximos meses? ¿Cuál es ese gran deseo de su corazón? ¿Cuál es ese gran anhelo de su corazón? Usted va a traerlo a memoria. Usted va a pensar en qué es eso grande que usted desea, qué es esa petición que usted realmente quiere presentar o ha presentado delante de Dios, y que usted sueña con eso. Usted le pide a Dios por eso, a usted le gustaría tener eso, a usted le gustaría recibir eso. Y yo les pido que ustedes lo hagan con toda honestidad, que ustedes lo hagan con toda sinceridad, que ustedes puedan hacer este ejercicio desde el corazón, lo puedan hacer desde la realidad en el Espíritu. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendito eres tú, Señor. Bendito eres tú, mi Rey. Gracias, Señor. Gracias por traer a memoria, Dios. Gracias por traer al corazón aún sueños que ya se habían olvidado, deseos que ya se habían perdido.
Señor, gracias por traer nuevamente fe, gracias por traer nuevamente esperanza. Gracias, Señor, por empezar a trabajar en la mente y a trabajar en el corazón de cada persona, Señor, en esta mañana. Yo mismo me presento delante de ti, Padre. Yo mismo estoy delante de ti, Señor, trayendo a mi mente y trayendo a mi corazón todas las cosas que están ahí, Señor, con mucha fuerza. Todas esas cosas, Señor, de las que te he hablado por años, Padre, en el bendito nombre de Jesús. Todos nos encomendamos en tus manos y hoy queremos trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón, en el bendito nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ya todos tienen claro qué es eso grande, qué es ese deseo, qué es en el hogar. Levanten la mano los que ya lo tienen claro. Bien, creo que la gran mayoría ya tenemos claridad con eso. Entonces ahora sí les pido que por favor piensen en el título de la palabra. ¿Qué hacer mientras esa casa viene? ¿Qué hacer mientras llega ese carro? ¿Qué hacer mientras me gradúo en la universidad? ¿Qué hacer mientras me caso? ¿Qué hacer mientras llega el novio? ¿Qué hacer mientras pago la deuda? ¿Qué hacer mientras mi vida ministerial llega al nivel que yo quiero? ¿Qué hacer antes del viaje? ¿Qué hacer mientras tanto? ¿Cuántos me entendieron bien el nombre de la palabra? ¿Sí? Bueno, entonces creo que estamos preparados para que usted pueda anotar en su mente y en su corazón 4 cosas que este pasaje nos dice, que necesitamos hacer mientras tanto, mientras eso grande puede venir a nuestras vidas. Y entonces vamos a arrancar. La primera parte o la primera palabra de este capítulo 54 es regocíjate. Entonces, número 1, ¿qué hay que hacer mientras tanto? Número 1, regocíjate. Regocijarse, amados hermanos, es muy importante para alcanzar el sueño, para alcanzar el deseo, para alcanzar el gran anhelo. Pero es interesante en qué contexto el Señor le habla al pueblo de que debe regocijarse. Le dice regocíjate o qué. Uno diría y debería, o nosotros de pronto escribiríamos ahí, regocíjase oh fructífera. Regocíjate la que ha dado a luz muchos hijos. Levanta canción y da voces de júbilo la que siempre estuvo de parto, porque ha tenido muchos hijos, etcétera, etcétera. Eso pensaría o escribiríamos nosotros ¿para qué? Para regocijarnos, porque nosotros hay veces como seres humanos tenemos la tendencia a gozarnos o alegrarnos es por las cosas buenas que obtenemos. Amén. Y cuando no obtenemos las cosas que queremos, cuando no obtenemos las bendiciones que esperamos, entonces la tendencia al ser humano es a estar como triste. ¿Sí? Entonces usted se encuentra a cualquier hermano cabizbajo, usted se encuentra a cualquier hermano por ahí bastante pasando en crisis con la cara bastante baja de nota, y usted le dice ¿qué le pasa? Y entonces ¿qué contesta la gente? Dice no, es que estoy mal, es que no tengo trabajo. Es raro escuchar a una persona que dice que viene con alegría, con gozo, y eso, y usted le dice ¿y usted por qué está tan contento? Y usted le dice no, estoy contento porque Dios me prometió un trabajo. ¿Cuánto hace que no está trabajando? No, llevo 2 años sin trabajo, pero Dios me dijo que me iba a dar un trabajo y estoy feliz y estoy contento. ¿Sí? No es la tendencia, sino la tendencia es a estar ¿qué? A estar triste. Y hermanos amados, es una obra del diablo, es una trampa del maligno. Porque el diablo, cuando la Biblia dice del diablo, el ladrón vino para matar, para hurtar y para destruir. Una de las cosas que el diablo quiere matar, una de las cosas que el diablo quiere robar, una de las cosas que el diablo quiere destruir en el pueblo de Dios es el gozo. El diablo quiere robarle el gozo al cristiano. El diablo quiere robarle el gozo a la iglesia. Ahora, si usted piensa en la risa, la risa, sin que usted piense en la risa como algo espiritual, la risa funciona para conseguir el éxito. Hay gente en el mundo y que ha estudiado este tema de la risa,
Y usted, por ejemplo, le pregunta a los orientales, a los japoneses, a los chinos, sobre todo los japoneses han desarrollado mucho eso. Los japoneses sin Dios, los japoneses sin tener la risa o el gozo como un formato espiritual, ellos saben que para poder tener éxito en la vida y para poder lograr muchas cosas en la vida necesitan aprender a reír. Entonces yo no sé si usted ha escuchado, pero en Corea, ¿sí? en Japón, por allá en todas esas tierras de Oriente, un curso que todo el mundo siempre quiere hacer es un curso de aprender a reír. Y entonces, por ejemplo, en el mundo empresarial, los dueños de las empresas, los presidentes de las organizaciones, los gerentes de las empresas, mandan a sus empleados a un curso ¿de qué? De risa. Y entonces esa gente llega al curso y el curso es cómo aprender a reír y le empiezan a enseñar algunas técnicas y algunas tácticas ¿para qué? Para reír. Y entonces le empiezan a decir cosas tan sencillas como esta. Bueno, empiece a reírse. Sí, empieza a reírse. Y la gente tiene que empezar a practicar para reírse. Empiezan a practicar. Así es, hermano, no estoy diciendo mentiras, así es. Y no es de pronto esa pobre gente que no tiene estudio, que no tiene preparación, esa pobre gente pobre. Uno aquí en Colombia diría, no, eso es por allá la gente de Ciudad Bolívar o la gente de la clase 0 o 1 la que hace eso, porque pobrecitos. No, estoy hablando de gente de plata, estoy hablando de gente intelectual, estoy hablando de gente con mucho poder que está en esos cursos, pareciera ser haciendo el oso y terminando en una tontería. Pero no, hermanos, ellos están aprendiendo a tener ¿qué? Éxito. ¿Sí? Los chinos, por ejemplo, le enseñan, una cultura china es, ellos no permiten que se hable de crisis. Para un chino no existe la palabra crisis. Para un chino la palabra crisis se ha cambiado por oportunidad. De siempre que un chino está pasando por una crisis dura, usted le pregunta, ¿y qué? ¿Cómo está? Y él dice, no, aquí pasando por una oportunidad tremenda. Siempre es así, porque el gozo es muy importante. Ahora, no olviden que lo estoy diciendo, el gozo, en este caso, la alegría no tiene nada que ver con lo espiritual. Entonces la pregunta es, si en el mundo físico, si en el mundo humano, si en el mundo del éxito normal de la vida se necesita aprender a reír, se necesita aprender a tener un buen genio, aprender a tener ánimo, pregunto, ¿será que en el mundo de Dios, será que en el mundo espiritual no será importante reír? ¿Cuántos dicen amén? No puedo hacerlo hoy, pero si usted quiere le voy a dejar una tarea. Hágase un estudio estos días de la palabra gozo en la Biblia. ¿Sí? Póngase a hacerle un seguimiento a la palabra gozo en la Biblia y usted va a encontrar que la Biblia está inundada de pasajes que hablan de ¿qué? Del gozo. ¿Cuál era el tema favorito de Pablo cuando él pastoreaba las iglesias? Él siempre les animaba a ¿qué? A que tuvieran ¿qué? Gozo. Hermanos, ustedes tienen que tener gozo, hermanos, ustedes tienen que tener alegría, hermanos, ustedes tienen que tener, ¿sí? Ayer fui con un hermano aquí de la iglesia, tenía que hacer una compra, se me había vencido el seguro del carro y tenía que comprarlo, y fui, y mientras nos hacían el documento, una mujer, una señora con una cara pero toda larga. Y yo trataba de como hacerle chistes y eso. Por ejemplo, me levanté un momentico a preguntarle. Me dice, señor, hágame el favor y se sienta ahí, espere que le haga el papel. Yo volteé a mirar, ¿sí? Y luego hizo su papel y me lo pasó y dijo, señor, listo, ya está listo, acompáñeme allí, por favor. Y como ya me había entregado el seguro, le dijo, o sea que ya me puedo ir. Y llega y me mira así, seria, muy brava. Me dice, señor, que me acompañe allí. ¿Sí? Yo, por ejemplo, allá no voy a volver. Porque cuando uno encuentra gente amargada, cuando uno encuentra gente aburrida, cuando uno encuentra gente así, uno se espanta. Qué pereza, qué jartera ir a donde una persona así, ¿sí? Por ejemplo, una estrategia de los restaurantes es la alegría, la buena atención, la buena cara.
Entonces usted va a un restaurante, puede ser puede ser el almuerzo más caro que usted se come, pero si le hacen una carita alegre, si lo atienden bien, si vienen y le preguntan, señor, ¿qué necesita y le puedo servir? Y usted ve que lo atienden bien y que hay ánimo en esa persona, usted dice, no, aquí hay que volver. ¿Sí? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, hermanos, ¿qué hacer mientras usted recibe la bendición de Dios? Gócese, alégrese. Y Dios le dice al pueblo, le dice, regocíjate, oh estéril. No importa que usted esté en una situación de esterilidad. Dice, la que no daba a luz, ¿qué tiene que hacer la que no daba a luz? Ahora, de pronto para hoy, actualmente una mujer que no pueda dar a luz no es tanto problema. De pronto anhela tener un hijo, de pronto sueña con un hijo y no hay mucho problema en eso. Pero en el contexto en el que estamos leyendo la Biblia, en ese contexto, la que no daba luz era la mujer, y hay que decirlo como la ley lo establecía. Eso era incluso una maldición. No poder dar a luz, no poder tener hijos, era lo peor que le podía pasar a una mujer en ese entonces. Era lo peor que le podía, cuando una mujer no podía tener hijos. Usted conoce en la Biblia, hay historias de varias mujeres que eran estériles y muchas de ellas fueron esposas de patriarcas de la Biblia. Ellas vivían en crisis, ellas se amargaban, ellas lloraban, ellas sufrían, ellas entraban en un día, por ejemplo, Ana, que para mencionar solamente algunas, Ana no podía dar a luz. Y Ana se metió al templo y oró con tanta gana, desgarró tanto en su corazón, que el pastor creyó que ella estaba borracha. Imagínese usted, yo no sé si pudiéramos esta mañana preguntarnos, oiga, ¿qué gestos haría Ana? ¿Cómo es que Ana, ella no estaba orando con la voz en alto? Porque la verdad ella no estaba orando en voz alta. Pero ¿qué características tenía Ana cuando estaba pidiéndole a Dios un hijo? Pues hermana, esa mujer estaba desgarrando su alma y yo no sé qué gestos hacía. Yo no sé si la voz se alcanzaba, tal vez su gemir, su llanto alcanzaba a levantar. Y el pastor, el sacerdote Elí viene y le dice una palabra que pues para ella pudiera haber sido bastante fuerte y ofensiva. Le dice, digiere tu vino. Le está diciendo, ¿qué le pasa a usted? Mire las horas que son, 9 de la mañana y usted ya borracha. ¿Sí? Porque cuando una mujer no podía tener un hijo, hermanos, cuando una mujer no podía tener un hijo, reitero, esa mujer entraba en una terrible crisis. Pero el Señor le está diciendo, le dice, ¿qué tiene que hacer la que nunca daba a luz? ¿Qué tiene que hacer la que nunca daba a luz? Levantar canción. Santiago dice que ¿qué tiene que hacer? En Santiago capítulo número 5, ¿qué dice Santiago de qué debe hacer el que está alegre? Cantar. Dice, ¿está alguno alegre? Dice, cante alabanzas. Porque cantar alabanzas, exaltar a Dios, es producto de un corazón que regocijado. Y entonces Dios le dice a su pueblo, en este caso a su pueblo de Israel, le dice, la que no daba a luz levanta canción. ¿Y qué dice? Y da voces de ¿qué? De júbilo. Da voces de júbilo. Y empieza a decirle por qué. Le dice, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Regocíjate, levanta canción, da voces de júbilo. Entonces, si en el mundo reírse es importante, en el espíritu lo es mucho más. Pero ¿por qué tenemos que regocijarnos? ¿Por qué tenemos que reírnos? ¿Por qué tenemos que tener un buen ambiente en la vida? ¿Por qué? En este caso no porque nos enseñen un curso para reír, no. La razón por la que el pueblo de Dios se tiene que gozar, la razón por la que el pueblo de Dios se tiene que reír, es porque ha interiorizado en el corazón que Dios ya le habló y que Dios ya le prometió, y que aunque aún no lo ha recibido, en el mundo espiritual eso ya es un hecho. Y como en el mundo espiritual ya es un hecho, entonces usted no tiene su carro, pero todos los días usted anda en su carro. Usted no tiene su casa, pero todos los días usted está viviendo ¿en dónde? En su casa.
Usted todavía no ha obtenido lo que usted espera, pero usted ya lo cree en su corazón, usted ya tiene esa convicción en su vida y entonces eso lo hace cambiar. Por ejemplo, ¿cuántos quieren conseguir novia? Usted está bien aburrido porque no tiene novia. A partir de hoy, alégrese, gócese, porque en el espíritu usted ya tiene novia. ¿Sí? ¿Y cómo es la cara de los novios y los enamorados? ¿Sí? Pues eso es así, de sonrisa de oreja a oreja, todo el mundo está contento, todo el mundo está chévere, eso porque ya tiene novia. Entonces, eso es lo que dice la Biblia. Usted tiene que gozarse, usted tiene que alegrarse, usted tiene que tener una actitud diferente porque en el espíritu, porque en el mundo espiritual, quien habló fue ¿quién? Dios. Y si Dios fue el que dijo, ya es un hecho. Y si ya es un hecho, entonces ¿por qué estar triste? Amén. ¿Por qué estar triste si ya Dios habló? Ah, que estás muy enfermo. Dios es tu sanador. Si crees que Dios es tu sanador, entonces ¿para qué más estar triste? ¿Para qué más llorar? ¿Para qué más sufrir por esa enfermedad que usted está teniendo? Ah, que tienes una deuda que humanamente usted no puede pagar, no puede hacer absolutamente nada con esa deuda que tiene. Pues para qué, mire, generalmente las personas que tienen deudas y eso entran en crisis, se enferman psicológicamente, pelean en la casa, acaban hasta con el gato de la casa, etcétera. Empiezan en un estrés en esas casas terribles. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Si tú crees que Dios es tu proveedor, y si tú crees que Dios te va a pagar, y si tú crees que Dios ya hizo la obra, entonces ¿qué tienes que hacer? Gózate, alégrate, disfruta. Amén. Aprende a gozarse, aprende a tener un buen ambiente, aprende. Yo no sé, en lo que a mí concierne, yo no siempre tuve un buen ánimo, yo no siempre tuve digamos como un carácter así como el que tengo, de ser juguetón, etcétera. Me dice la hermana Ruth que yo tengo que cambiar ya mis bromas, ¿no? Dice, ya no esconda más zapatos porque esa ya se la conocen. Entonces tiene que pensar en otra cosa, ¿no? Pero quiere que le diga, hermanos, en mi vida yo tuve que aprender a reír, porque sin decir que yo soy el peor de los mártires y que yo soy el único sufrido en este mundo, la verdad, la vida que a mí me ha tocado vivir es una vida dura, es una vida complicada. Si alguien debiera tener razones para estar amargado, si alguien debiera tener razones para estar triste, ese soy yo. Pero aprendí que en el gozo, aprendí que en la alegría, aprendí que en el buen ánimo hay poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Qué hacer mientras tanto? ¿Qué hacer mientras tanto? Gozarse, alegrarse, regocijarse, levantar canción, dar voces de ¿qué? De júbilo. La adoración y la alabanza mingua en el cristiano cuando hay crisis, cuando hay dificultades. La medida de adoración en la iglesia se va al piso cuando las luchas, cuando las promesas, cuando las cosas que soñamos y anhelamos no vienen. Entonces la gente deja de venir a la iglesia, la gente deja de cantar, la gente deja de comprometerse con Dios. Pero lo que dice la palabra del Señor es que hay que hacer completamente lo contrario. Las cosas están mal, ven a la iglesia, gózate, disfruta la alabanza, alégrate, cambia la cara. Yo siempre he dicho a algunos hermanos, yo le he dicho, hay que trabajar con esto, con el ceño, ¿no? Hay que tratar de hacer el ejercicio a la cara, porque hay veces la cara. Estos días yo le decía a un hermano también, hermano, cambie la cara porque está mal. Incluso me fui a visitarlo y me senté con él allá un buen tiempo. Le dije, hermano, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? Usted no es el mismo. Me decía, no, pastor, no, a mí no me pasa nada. Yo estoy bien, pastor. No, lo que pasa es que, ¿sí? Y yo le enseñaba que cuando uno está así, que cuando uno está tensionado, que cuando uno no ríe, que cuando uno está así, es porque está dejando que el maligno le robe el gozo. Y entonces hay que aprender a cambiar la cara. Amén. Todo el mundo carita feliz a partir de ahora. ¿Sí? Carita feliz. ¿Sí? Pero carita feliz ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando hay esterilidad.
cuando no hay hijos. O sea, ¿cuándo carita feliz? En la soledad, en el desierto, en la crisis, en los momentos difíciles. Por supuesto. Es que el cristiano, amado hermano, en el espíritu tiene que aprender a celebrar por anticipado. Amén. Y en eso, amados hermanos, el pueblo judío es un ejemplo. El pueblo judío, hermanos, nosotros tenemos que quitarnos el sombrero con el pueblo judío. Por ejemplo, hablando de los diezmos, usted sabe que los judíos diezman de lo que se esperan ganar, no de lo que se ganan. Nosotros nos ganamos nuestro salario, nos ganamos 1 millón de pesos y sacamos 100,000 y decimos, Señor, gracias, y diezmamos. ¿Sí? Los judíos, como son comerciantes y andan en un mundo de negocios, ellos hacen un negocio y dicen, ¿cuánto me voy a ganar en este negocio? Señor, en este negocio me voy a ganar 50 millones de pesos. Saca 5 millones de pesos y dice, Señor, aquí está mi diezmo, gracias por los 5 millones de pesos que me voy a ganar. Imagínese. Por eso la Biblia, hablando de los talentos, dice que el que no tiene, aún lo que tiene, dice un evangelista, pero otro evangelista dice, aún lo que espera tener. Porque en la mentalidad judía ellos sueñan, ellos tienen planes. Amén, claro, nosotros también, pero ellos mucho más, en el espíritu, en la fe. Entonces el judío, en términos de plata y en otros términos, cuando él hace un negocio, él piensa en cuánto se puede ganar. Entonces, nosotros tenemos que pensar así, ¿sí? Piense en su condición y lo que significará el día que usted esté en su casa, el día que usted esté en su carro, el día que usted logre lo que usted tanto desea, lo que usted tanto anhele. Y eso es toda una terapia. O sea, usted todos los días tiene que levantarse y en su oración, una de las primeras cosas que tiene que restaurar es el gozo. Amén. El gozo del Señor. Y obviamente la Biblia dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Es mi fortaleza. El hermano Fabio nos ha contado muchas veces cuando un día que estando en una crisis fuerte que estaba viviendo y él perdió su gozo, perdió su alegría. Un día el Señor le dice, te has vuelto débil porque perdiste el gozo. Amén. Entonces, ¿qué hay que hacer mientras tanto? ¿Qué hay que hacer mientras tanto? Regocijarse, carita feliz, tener un buen ánimo, empezar a caminar en el ambiente de la alegría y de la felicidad, porque damos por sentado que aunque estamos viviendo momentos difíciles, ya el Señor nos prometió, y si ya Él nos prometió, no queda otra cosa que gozarnos, no queda otra cosa que alegrarnos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Gloria al Señor. Número 2, ¿qué hay que hacer mientras tanto? Número 2, dice el verso número 2, dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas y no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. ¿Qué hacer mientras tanto? Número 2, ensancharse. Pero si uno piensa en el ejemplo que está dando la Biblia, si una parejita no puede tener hijos y van a comprar una casa, ¿qué casa piensan comprar? O sea, una familia que no puede tener hijos, una mujer estéril con su esposo, van a comprar una casa, ¿qué casa piensan comprar? Pues una casa pequeña, una casa chiquita, porque pues ¿para qué una casa tan grande si vamos a vivir solo los dos? ¿Sí me entienden? Cuando las parejas llegan a cierta madurez y los hijos ya se casan, el nido vacío que llaman, cuando ya los hijos se casan, entonces ellos venden la casa grande y piensan y compran una ¿qué? Una más pequeña, porque van a estar ya solos. Pero Dios aquí le dice, y escucha, hermano, en el espíritu lo que esto significa, lo que el texto está diciendo: ensánchate. En otras palabras, cómprese la casa grande para los 10 hijos que te voy a dar. ¿Sí? No piense en una casa pequeña, no piense en una casa pequeñita, no, extiende las estacas, haga su tienda, que en la Biblia tienda era casa, haga que su casa sea amplia,
vaya, mándale a hacer el cuarto a los niños. ¿Cuántos niños quiere tener? 5, 3, 2. Entonces hágale el cuarto aquí al uno, hágale el cuarto aquí al otro. Empiece a comprar la casa apta para vivir con los hijos que yo te voy a dar. Ensánchate. Pero pasa, hermanos, en nuestras vidas, por nuestra humanidad, por nuestra condición, que cuando vivimos crisis, que cuando vivimos dificultades, lo que hacemos es que reducirnos. Nos reducimos, nos encerramos. ¿Por qué? Porque las cosas están mal. Pero lo que la palabra de Dios dice es que no, que tenemos que ensancharnos. Y ensancharnos implica, amados hermanos, dar pasos de fe. Dios te prometió la casa, tú crees que vas a tener una casa, ensánchate, abre la cuenta de ahorro programado, ensánchate, ve al Fondo Nacional del Ahorro y empieza a ahorrar, ensánchate. Vas a comprar tu carro, ve al concesionario o ve al lugar, busca el carro que quieres, etcétera, véalo, obsérvelo, ensánchate, da pasos de fe, anímate. Cuando vivimos crisis hay veces la gente se deprime. Por ejemplo, una persona en una crisis bien fuerte, normalmente ¿qué es lo que hace? Encerrarse en su cuarto, deprimirse, no quiere comer, no quiere salir, no se quiere bañar, no quiere hacer nada, en una depresión tremenda, cuando lo que Dios quiere es que se ensanche. Y mire de qué manera ese ensanchamiento es integral. Dice a la derecha, a la izquierda, o sea que póngale ahí al sur, al norte, al oriente, al occidente. Ensánchate, da voz, y dice el texto, sin escasez. El texto es muy claro: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. ¿Qué dice? No seas escasa, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones. Tu descendencia heredará naciones, pero es que es estéril. Es que no puede tener hijos. ¿Cuál descendencia? Pues la que Dios prometió que ibas a tener. Y si Dios lo prometió, entonces simplemente hay que vivirlo, hermanos. Simplemente hay que creerlo. Hay que vivir en el mundo espiritual. Hay que vivir en el mundo de la fe, no en el mundo de la comodidad, no en nuestro mundo real. Yo a un hermano estos días le decía a uno de mis discípulos, yo lo miraba y le decía: aguante, 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 porque Dios tiene una bendición para ti, pero espera, aguántate. Y mientras tanto, hermanos, nosotros tenemos que ensancharnos. Así es de que traduce eso a tu situación. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu dificultad? ¿Cuál es tu crisis? Bueno, en esa crisis, en ese desierto, en esa dificultad, tú tienes que ensancharte. ¿Sí? Así es de que si cancelaste en tu mente y en tu corazón el deseo de estudiar, porque yo cómo voy a estudiar si no tengo plata, entonces no, otra vez reactive eso. Amén. Todo lo que tú sueñes, todo lo que anheles, todo lo que desees, ensánchalo. Así hoy la cosa sea más difícil, así hoy la cosa sea más complicada que nunca, pero la orden de Dios, el mandato de Dios, lo que debemos hacer mientras tanto es ensancharnos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Número 3. Bueno, si va a aplaudir, hágalo bien, mi hermano, vamos. Gloria al Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo? Número 3, el verso número 3 dice, el verso número 4, perdón, dice: no temas. ¿Qué hay que hacer mientras tanto? Además de gozarse, además de regocijarse, además de ensancharse, número 3, hay que desechar el temor. No temas.
No temas. El temor es el enemigo número uno del ser humano. El temor es el enemigo número uno de la iglesia. La iglesia se frena, el cristiano se frena porque ha dejado que en su vida entren muchos temores. Y por eso se frenan. Y desde que éramos apenas unos niños, vivimos situaciones, vivimos dificultades que marcaron nuestra vida. Y marcaron nuestra vida de una manera negativa, marcaron nuestra vida de una manera muy, muy negativa. Y entonces crearon en nuestras vidas temores, sustos. El ser humano le tiene miedo a muchas cosas. Esas fobias que el ser humano no son gratis. Es que una de las armas más fuertes del diablo es, además de robarle el gozo al cristiano, además de anularlo, de hacerlo, hermanos, limitar, una trampa y una herramienta fuerte del diablo es crear en el ser humano temor. Llenarlo ¿de qué? De miedos. Y cuando un ser humano se llena de miedos, hermanos, queda completamente impotente, incapaz. Por eso la Biblia, y si usted habla con un psicólogo, si usted tiene un temor, si usted tiene una fobia, la Biblia y hasta la ciencia del mundo dice que los temores hay que enfrentarlos. ¿Qué hay que hacer con los temores? Enfrentarlos, acariciarlos, tocarlos. Pero ¿qué hacemos nosotros con el miedo? Si hablamos de las fobias a los animalitos, cuando usted ve el animalito al que le tiene miedo, ¿qué es lo que hace usted? Sale corriendo. Pero si usted quiere solucionar ese problema, ¿qué tiene que hacer? Acercarse, ¿sí? Empezar a relacionarse con ese temor, empezar a acariciar ese temor, empezar a enfrentar ese temor. Amén. Es lo que usted tiene que empezar. Que tienes temor de hablar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hablar, ¿sí? Tal vez vas a sudar, al principio no vas a poder hablar, pero tienes que empezar a hacerlo. Tienes que empezar a vencer el temor. Entonces, el Señor le dice a su pueblo: regocíjate y ensánchate, pero le dice: pero no temas, no tengas temor, no tengas miedo. Y le dice la razón por qué. Le dice: pues no serás confundida y no te avergüences. Ahora, ¿por qué el Señor le dice no te avergüences? Porque era una vergüenza para una mujer que no tenía hijos. Pero le dice: no te avergüences, porque no serás afrentada. ¿Por qué le dice no serás afrentada? Porque toda la vida a una mujer que no podía tener hijos se le afrentaba, se le maldecía. A una mujer que no podía tener hijos siempre la afrenta vivía continuamente con ella. Por eso el Señor le dice: no serás afrentada. ¿Cuántos dicen amén? Dice: sino que te olvidarás de tu vergüenza, te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. La vergüenza de tu juventud. Parece que lo que la palabra de Dios nos quiere decir es que el símbolo de lo que Dios está usando para hablarle a su pueblo no es una jovencita de 20 años que no ha podido dar a luz un hijo. Está hablando tal vez de una mujer de 40 o de 50, que para esa época era joven todavía, o más, que no había podido tener. O sea, ya no era joven. Dice el texto, dice, y es claro, dice: sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Llevaba muchos años siendo afrentada, llevaba muchos años siendo avergonzada. Toda la vida de la juventud de esta mujer estéril había sido una vergüenza para ella. Ella había tenido que cargar, o el ejemplo de esa mujer, porque aquí Dios le está hablando es al pueblo, pero usando una mujer que no puede tener hijos como ejemplo, está usando la condición de vida de una mujer que ha pasado años sin poder haber alcanzado tener un hijo. Como pasa, hermanos amados, hay veces cuando uno le pregunta a la gente sobre algo que no ha podido conseguir una persona y han pasado los años, el corazón del hombre empieza a tener temor. Y entonces frente a cualquier oportunidad no se lanza porque tiene miedo. ¿Por qué? Porque han pasado años
Han pasado no 1, ni 2, ni 3 años en los que esa persona no ha podido lograr. ¿Qué dice una persona que lleva 2 años sin conseguir trabajo y usted le dice, vamos, vaya, levántese, alégrese, vaya nuevamente, insista? ¿Qué dice la persona? Hace 2 años estoy buscando trabajo y no he conseguido nada. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Pedro a Jesús cuando ya van toda la noche pescando y el Señor le dijo, hágale, tire la red, vamos, láncela, vamos, anímate? ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos conseguido nada. Porque el temor mina el corazón del ser humano. Yo en esta mañana le hablo en el nombre de Jesús. Descubre cuál es tu temor. Identifica cuál es tu temor. Y vamos a desecharlo en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? No importa cuál tipo de temor sea. Hay muchos que nunca han podido, por ejemplo, conseguir una casa porque le tienen miedo. Le tienen miedo a la deuda, le tienen miedo a conseguir el dinero. Yo era uno de esos. Por muchos años nunca pensé en comprar una casa, porque, bueno, también entre otras cosas porque vivía en la iglesia y me había acostumbrado a eso. Hay veces los pastores nos hace daño estar viviendo en la iglesia porque nos acomodamos. Pero un día tuve que salir de la iglesia y yo le tenía miedo a eso de la casa, yo le tenía miedo a las deudas, yo le tenía miedo a eso. Pero como yo le he dicho a usted que yo soy medio chismoso, un día iba para la iglesia y 2 señoras estaban hablando. 2 señoras estaban hablando y la una le decía a la otra, hágale, anímese, compre su casa, hágale, usted puede sacar su casa, anímese. Y la otra le decía, ay no, pero a mí me da miedo, qué tal que yo no pueda pagar, qué tal que yo no alcance, uy no, a mí me da miedo. Y entonces la otra le decía, venga, una pregunta, ¿usted paga arriendo? Sí. Y si usted no paga arriendo, ¿qué pasa? ¿No la botan? Si usted no paga arriendo, ¿no la echan? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿A qué le tiene miedo a usted? Sea pagando arriendo o pagando su propia casa, el riesgo es el mismo. Entonces, anímese. Ay, hermano, y yo me hice el tonto y me quedé ahí escuchando eso, haciéndome el tonto. Y luego llegué a la iglesia, hermanos, me tiré de rodillas y le dije, Señor, hoy yo venzo el temor. Y nos fuimos a caminar a conseguir casa. Y hoy, gracias al Señor, tengo casa, la estoy pagando, Dios me ha provisto, pero vencí el temor. Amén. Porque una persona tiene 60 años y todavía no tiene su casa. ¿Por qué? Ay, hermano, búsquele las razones que sea, pero una de las razones es porque ha tenido miedo. Le ha faltado enfrentar ese miedo. Amén. Porque una persona que quiere estudiar y que sueña estudiar, pasan los años y no estudia, porque el miedo no lo ha dejado. El miedo no ha dejado lanzarse. Porque hay hijos que viven en la casa del papá, bueno, papás que permiten eso, pero hijos que viven con el papá tienen ya 30, 35, 40 y todavía están en la casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen miedo. Tienen miedo de enfrentarse. Ay no, pero yo para vivir solo, ay no, qué susto vivir solo. ¿Sí? Y le tiene el miedo a eso. Pero búsquele el miedo que usted quiera. El que usted quiera, hermanos. Los miedos frenan. Los miedos destruyen. Los miedos son del diablo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Los miedos son del diablo, hermanos. Gloria a Dios. Yo he tenido la fortuna de vivir ciertas experiencias que Dios me ha permitido vivir, donde yo he aprendido, y yo aprendí, por ejemplo, en el tema de los miedos, aprendí a no tenerle miedo a los miedos en las selvas. Yo viví en las selvas del Guaviare, y entonces los indígenas educan a sus hijos para que no le tengan miedo. Imagínense en una selva. Imagínese usted todo asustado en una, ¿sí?, en una selva, en medio de todos los peligros y todo lo que hay alrededor en una selva, y usted por ahí encerrado lleno de miedo. Entonces los indígenas, al menos con los que yo viví, con los que yo compartí, porque visitaba mucho sus malocas, sus lugares, ellos educaban a sus hijos para enfrentar los miedos. Entonces cuando el niño veía una serpiente, y ay, qué miedo, salía corriendo por una serpiente, ¿sabe qué hacía el papá? Iba y cogía la serpiente y se la ponía en el cuello. Y listo.
Le tenía miedo al agua, le tenía miedo al río. ¿Sabe qué hacían? Lo cogían, lo tiraban, cuando estaba medio ahogado lo sacaban, y en 3 días, en 8 días ya sabía nadar perfectamente. Yo aprendí a nadar, yo le tenía miedo. Imagínese uno de rolo toda la vida y llegar a un río como el Guaviare, hermano, ese río inmenso, grandísimo. Y claro, eso qué susto, qué miedo, mejor dicho, ese río, ¿sí? ¿Y sabe qué hacían mis tíos, que ellos ya vivían en la selva? Se metían por debajo del agua y nos cogían de los pies, nosotros ahí en la orillita. Nos cogían de los pies y somos excelentes nadadores, porque nos enseñaron a enfrentar ese miedo, ¿sí? Una mujer estaba hace unos días contando: ay, mi hijo ya sabe nadar. Mi hijo ya sabe nadar. Y yo le dije: oiga, sí, su hijo ya sabe nadar. Sí, mi hijo ya sabe nadar. Y le decía: a ver, papito, tírese. Tírese. Estábamos en Los Sacos, por supuesto, o sea, no estábamos en ninguna piscina, estábamos en la sala de una casa. Y dice: ay, mi hijo ya sabe nadar, mi hijo ya sabe. Tírese, papito. Y el chinito le pone la mano así y se tira. Y yo le decía: ¿y su hijo ya sabe nadar? Sí, sí, mi hijo ya sabe nadar. ¿Y eso que acaba de hacer ya lo hace en una piscina? No, él todavía no, pero él ya sabe nadar. Eso produce algo como eso. Pero pregunto, ¿cuántos han estado teniendo al frente ese miedo y todo el tiempo lo que hacen es: yo ya sé nadar, yo ya sé cómo es, pero nunca han hecho nada? Nunca se han enfrentado a su miedo. Nunca le han dicho: Señor, en el nombre de Jesús, no más, no más, no más. ¿Cuántos de pronto han tenido que vencer eso, hermanos, y parársele al pecado y parársele a las cosas difíciles de la vida? Amén. Que usted le tiene miedo a ir a la calle a conseguir sus discípulos. Vamos, arránquele, láncese al mundo y va a ver Dios cómo te va a bendecir. Pero si sigues aquí encerrado en la iglesia con el susto, ay, qué miedo, y sigue pescando aquí en la iglesia, nunca va a tener nada. Allá es donde tenemos que salir a enfrentarnos a nuestra realidad, a enfrentarnos, amados hermanos, a los sustos que de pronto por cosas en la vida vivimos, y algunas cosas difíciles, qué sé yo, pero enfrentarlas, hermano, y no seguir ahí dormidos, todavía llenos de ¿qué? De miedo. ¿Qué hay que hacer mientras tanto? No tener miedo. No tener miedo, porque el Señor dice que no seremos confundidos. El Señor dice que no seremos avergonzados. El Señor dice que no seremos afrentados. El Señor dice que no tendremos esos malos recuerdos. Y Job dice: o nos acordaremos de ellos como ¿qué? Como aguas que pasaron. ¿Sí? Como aguas que pasaron. Y estamos hablando de cosas muy humanas. Todos tenemos miedos. A todos nos pasa, somos humanos, todos somos vulnerables a esas cosas, pero todos tenemos que aprender a enfrentarlas. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Y número 4 y último, esta me gusta porque nosotros somos muy impacientes. Somos muy impacientes. El verso número 7 dice: por un breve momento. Por un breve momento. ¿Qué hay que hacer mientras tanto? Número 4, espera. No olviden que en Dios un breve momento es el kairos de Dios. En Dios un breve momento no es un mes, no es una semana, tal vez no es un año. En Dios un breve momento es la certeza de que en el tiempo de Dios va a estar. Pero pueden venir los años, pero pueden pasar muchas temporadas sin que aún lo reciba. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros mientras tanto? Esperar. Y Dios le dice a su pueblo, le dice: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. ¿Por qué dice te abandoné? ¿Realmente Dios había abandonado a su pueblo? ¿Por qué Dios le está diciendo al pueblo: por un breve momento te abandoné? Porque Dios está hablando el idioma del pueblo. Dios está hablando nuestro idioma cuando las cosas no se nos dan. Cuando las cosas no se nos dan, nosotros creemos que Dios nos abandonó. Creemos que Dios nos dejó. Creemos que qué sentido tiene que ser cristiano. El salmista que dijo: en vano yo me he santificado.
No ha tenido sentido ser un buen cristiano. ¿De qué sirve ser un buen cristiano si mire cómo estoy, si mire cómo vivo? Los seres humanos pensamos así. Amén. Pero Dios nunca nos ha abandonado, pero Dios habla nuestro idioma. Y entonces Dios nos dice en esta mañana: si crees que yo te abandoné, si crees que yo te dejé, yo hoy te digo que es solamente ¿por qué? Por un breve momento. Amén. Por un breve tiempo. Y sigue diciendo el texto: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. La palabra clave aquí es la misma. ¿Por un qué? Por un momento. Ese momentico es el kairos de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? O sea, que el abandono es breve. Si Dios nos abandonó, o en nuestro idioma lo pensamos, entonces ese abandono es breve. Y si la ira de Dios se levantó contra nosotros, si así nosotros pensamos, porque la verdad, si la ira de Dios se hubiera levantado contra nosotros, estaríamos muertos, estaríamos fulminados, no existiríamos ya. El juicio de Dios se hubiera liberado sobre nuestras vidas. Pero nosotros creemos que Dios está bravo con nosotros. Hay veces uno llama, es muy usual llamar a un hermano. Recientemente llamé a un hermano de mis discípulos para saludarlo y preguntarle, decirle: ¿qué más, hermano? ¿Cómo está? Y la respuesta, él no me dijo: pastor, ¿cómo está? Dios lo bendiga. ¿Cómo le digo? No, la respuesta de él: muy enojado con Dios. Y yo dije: y hermano, ¿cómo así? ¿Por qué está enojado con Dios? No, yo a Dios le estoy cumpliendo, yo a Dios le estoy haciendo las cosas como son, pero me está yendo muy mal. ¿Sí? Hay veces creemos que la ira de Dios, pero no. Pero sin embargo, el Señor dice que si esa ira de Dios está, es que es poca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Es poca. Así es de que, amados hermanos, la verdadera fe genera acción en función de lo que yo he creído. Escuche lo que, vuelvo a repetir la frase: la verdadera fe genera acción en función de lo que yo he creído. Entonces, si yo he creído realmente lo que Dios me habló, si yo le creo realmente a la palabra de Dios, si yo realmente estoy convencido de lo que Dios me dijo, entonces yo me voy a gozar, entonces yo voy a trabajar duro y me voy a ensanchar, entonces yo voy a desechar todo temor de mi vida, y entonces yo voy a esperar con paciencia hasta que el Señor traiga lo que Él me prometió que traería, y lo voy a esperar con paciencia. Nosotros sí esperamos, sí esperamos, pero con impaciencia. Nosotros sí esperamos, pero con amargura. Nosotros sí esperamos, pero con queja. Nosotros sí esperamos, pero con murmuración. Pero este esperar es un esperar de fe verdadera, es de confianza, es de seguridad, es de plenitud en Dios. Amén. Es difícil esperar, sí. Jesús Adrián, en su canción, como casi todas las canciones que ha escrito él, son muy profundas. Esperar en Dios es difícil, es complicado. Nadie puede pararse y decir que esperar en Dios es fácil. No, es difícil, pero no imposible. Amén. No imposible. Así es de que la verdadera fe, amado hermano, la verdadera fe y la persona que realmente ha creído en Dios y ha confiado en Dios, toma actitudes diferentes, actúa diferente, vive de una manera diferente. Amén. Daniel en la Biblia era uno de los mejores intelectuales de Jerusalén. Un hombre estudiado, un hombre sabio, un hombre científico, un hombre muy preparado, un hombre muy bien dotado, era Daniel. Y viene Nabucodonosor, el rey babilonio, entra a Jerusalén, arrasa con la ciudad. Y la primera orden que da Nabucodonosor es: aprésenme, encarcélenme a todos los intelectuales
Échenle mano a toda la gente de visión, a toda la gente preparada, a toda la gente estudiada de Jerusalén, por favor, tomen la prisionera. Dentro de esos prisioneros estaba Daniel. Y luego dice, da otra orden: ahora esos hombres cástrenlos. Cástrenlos. Y llévelos al palacio y aliméntelos y prepáralos para que sean mis asesores. Pero si usted ve la Biblia en el capítulo 6, yo compartí un poquitico eso el jueves con los líderes. ¿Cuál era el espíritu que tenía Daniel? Dice que Daniel era superior. ¿Pero por qué Daniel era superior? Porque tenía un espíritu superior. La razón por la cual Daniel era superior era porque él tenía un espíritu superior. Y saben, amados hermanos, un hombre o una mujer que tienen un espíritu superior se van a gozar, se van a alegrar, van a ensancharse, no van a temer y van a saber esperar en Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén?